Bien, hoy lo que vamos a ver va a ser uno de los controles dinámicos que podemos aplicar, ¿sí? Para robot. Entonces, les quería mostrar un poco qué es un Segway, ¿sí? Son este tipo de monopatines, Esto ¿sí? es un Segway, un vehículo eléctrico con autonomía como para cruzar la Es ciudad que ustedes y potencia para pueden ir, remolcar más fácil ¿sí? de Y mantiene el equilibrio en dos ruedas. caballito Madrid También de punta a punta. Una autonomía hay que a mí un me parece robot, realmente buena. robot Otra cosa que he visto es que no hace falta comprar el accesorio oficial de la balancín, cámara con el ¿sí? estabilizador. Van a ver, son de este tipo de robot, donde lo que nosotros hacemos es mantener el equilibrio, ¿sí? Usamos El controles del tipo giroscopio, dinámico. configurarlo a este. Y podemos controlarlo de diferentes maneras, ¿sí? Hay un montón de este tipo de robot balancín, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver la práctica hoy de un control dinámico. Primero en Simulink, vamos a usar PID, que PID es el control automático industrial más utilizado en la industria. El 98% de los procesos usa este tipo de control, ¿sí? Uno de los más simples que podemos encontrar. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser abrir nuestro Simulink. Recuerden, ¿sí? Que yo les he dado una guía como para seguirla. También les he subido el archivo. Cuando abran Simulink se les va a abrir en diferentes carpetas. Traten de ir, ¿sí? Al lugar donde quieren trabajar. Entonces van a ir, por ejemplo, Open, ¿sí? Vamos a buscar nuestra carpeta para trabajar. Un segundo. Yo en mi caso, bueno, la tengo donde tengo la materia. Sí, entonces vamos a buscar. Bien. Vamos a buscar clase de dinámica y acá tienen ustedes el Segway, ¿sí? En mi caso yo les pasé este archivo, si ustedes lo ejecutan, se va a abrir en un segundo que nos paremos ahí, ¿sí? Yo hay partes del video que voy a estar cortando, ¿sí? Porque si no se demora mucho. Bueno, y vamos a empezar a trabajar con Simulink. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a abrir en nuestra ventana de comandos, ¿sí? Si ustedes quieren abrir directamente Simulink, lo pueden abrir desde acá, desde el icono, ¿sí? O directamente lo podemos hacer colocando Simulink New, ¿sí? Pidiéndole que nos abra un Simulink nuevo. Entonces ponen SM New. ¿Sí? Esto se va a demorar un poco. Mientras tanto, ¿sí? Se abre Simulink. Nosotros, cuando se nos abra Simulink, se nos va a abrir, dependiendo la versión de MATLAB Simulink que tengamos, pero se nos va a abrir una ventana de este tipo, donde vamos a tener los diferentes marcos de referencia de nuestro sistema, ejemplos para crear eslabones, ejemplos para vincular eslabones, más que nada la orientación, ¿sí? Una ayuda rápida para ingresar herramientas de Simulink, que podemos ingresar desde acá o podemos ingresar desde acá. Herramientas de monitoreo y los conectores para trabajar desde la parte física a variables, a ecuaciones y desde ecuaciones hacia la parte física. Recuerden que cuando simulemos todos nuestros bloques, estaremos trabajando en las partes físicas, mientras que cuando trabajemos en los controles, o sea, matemáticos o utilizando ecuaciones de control, estaremos trabajando en la parte, digamos, de virtual, lo cual tenemos que hacer esa transformación. Esto también nos sirve para cuando estamos trabajando desde MATLAB con ecuaciones y pasándole datos, ¿sí? O queremos que nos grafique datos. Vamos a ir viendo, todavía no abrió, en un segundo. Acá
voy a tratar de hacer un aviso donde tengo que cortar para editar, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, chicos, lo que vamos a ver va a ser el control dinámico, ¿sí? De un sistema de este tipo, un sistema Segway, ¿sí? O un robot balancing. Nosotros cuando hablamos de un robot balancing, seguramente lo vieron al principio del video, yo les voy poniendo imágenes, es un robot de esta índole, ¿sí? Donde nosotros tenemos los diferentes equipos montados en diferentes pisos, la batería, el sistema embebido, etc. Y acá tenemos, sí, por ejemplo, esto lo voy a borrar, dame un segundo. Sí, vamos a hacer su eje. Bueno, sí. Vamos a hacer otra rueda. Sí, vamos a ver, acá tenemos una rueda. Y acá tenemos la otra rueda, así lo veríamos. Así, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con este sistema? Es un control dinámico que vamos a hacer. Nosotros ya estuvimos viendo cómo hacer ejercicios de cinemática directa e inversa para hacer trayectorias de movimiento según la configuración de nuestro robot. En este caso nosotros la trayectoria la vamos a hacer simple. Va a ser una trayectoria lineal para adelante y para atrás, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esta clase de robot? Bueno, el desequilibrio, ¿sí? Porque esto podríamos interpretarlo como una especie de péndulo invertido. ¿Y qué pasa acá? Si nosotros tendríamos nuestro robot en equilibrio sin ningún tipo de perturbación externa, ¿sí? Llámese fuerza externa, eh, alguna empuje extra que puede ser por viento, ¿sí? Algo que lo saque de su punto de equilibrio y se caiga, por eso es la dificultad de este robot, ¿sí? Nosotros lo que provocamos es que se nos incline, ¿sí? ¿Y qué se nos inclina? Se nos inclina un ángulo. Podemos llamarlo phi, ese ángulo. Esto provoca que su centro de masa, o lo que nosotros antes, nuestro centro de masa caía sobre, el centroide caía sobre el centro de gravedad del sistema, ¿sí? Ahora queda desplazado, cae afuera. Y eso nos provoca ahora que tengamos una componente del peso, si antes la teníamos directamente sobre su eje, ahora la tenemos afuera. Y esto nos provoca, ¿sí? Que se produzca la caída, ¿sí? Entonces podemos decir que tenemos una componente, tenemos nuestro sistema, ¿sí? Tenemos una componente en X y una componente en Y, ¿sí? Bien, perdón, una componente sobre la línea y una componente en Y. Bien, y ahora lo que nosotros tendremos que hacer es tratar de controlar a eso. Perfecto. Decíamos que si nosotros a nuestro sistema se le da una fuerza externa, ¿sí? Nos provoca ese desequilibrio, se sale del centro de gravedad o del punto de equilibrio, perdón, el centro de masa se corre, la fuerza cae fuera de los ejes y esto provoca la inestabilidad en nuestro sistema. Es por eso que ¿cómo lo vamos a corregir nosotros? Bien, lo vamos a corregir con la velocidad, ¿sí? Nosotros vamos a tomar como elemento sensor el ángulo de nuestro sistema, ¿sí? Y nosotros vamos a colocar, ¿sí? Una velocidad para hacer el control. De esta manera nosotros lo que buscaremos es siempre que nuestro sistema apenas busque caerse, lo corregiremos. Y para eso utilizaremos uno de los controles dinámicos, uno de los controles se podría decir automáticos más utilizado en la industria, que es el PID, ¿sí? Que se puede usar en diferentes configuraciones también, PD, ¿sí? PI, etc. Y con esto podemos controlar, ¿sí? Posición, podemos controlar velocidad, podemos controlar aceleración, ¿sí? Podemos controlar, por lo tanto, torque o fuerza, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ese ejercicio. Ahora nosotros vamos a pasar
¿sí? Directamente a nuestro MATLAB. En este caso yo abro el MATLAB 2019 por una cuestión de práctica, podría haber cualquier otro, pero voy a pasar acá. Y fíjense que yo les preparé un apunte, ¿sí? Entonces van a seguir ese apunte, yo les estoy haciendo este video para que les ayude un poco más, ¿sí? A entender el tema del apunte, porque hay cosas que quizás en el apunte no se entienden o no se explican literalmente, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir Simulink. Venimos de nuevo a nuestro MATLAB, ¿sí? Y ponemos sm new, ¿sí? Para abrir nuestro Simulink, o le podemos dar directamente acá. Yo ahora cuando lo cliqué, corto para después seguir cuando ya me lo termino de abrir y demás, ¿sí? Entonces le doy clic, pam, y ya estaría abriendo mi Simulink. Bien, una vez que abre nuestro Simulink, van a ver ustedes lo siguiente. Les va a abrir esta pantalla, ¿sí? Donde tenemos toda esta serie de herramientas. Esta serie de herramientas son básicas, hay muchísimas más para poder ser utilizados, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todo este frame, ¿sí? Donde tenemos la configuración de mecanismo. Nosotros acá lo que vamos a establecer va a ser en qué eje trabaja nuestro sistema de gravedad, ¿sí? Porque le vamos a dar gravedad. Este es la referencia al mundo, ¿sí? Digamos que nosotros utilizaríamos como coordenadas del sistema básico, el mundo, digamos, y nosotros lo que referimos es todo lo que dibujamos, tenemos que posicionarlo y ubicarlo con respecto a este sistema de referencia, y esto lo ayuda para resolver, ¿sí? Las configuraciones del sistema que creemos. Esto ya está por defecto, solo hay que configurarlo, ya vamos a ver. Después nos da una herramienta de sólido para dibujarlo. Nosotros acá no vamos a importar en este ejemplo, sino que vamos a usar la herramienta de SolidWorks para dibujarlo. Y cuando dibujemos diferentes elementos que hacen a nuestro mecanismo, lo tenemos que relacionar unos con otros, ¿sí? Dependiendo en qué coordenadas, sistemas cartesianos principalmente, más que coordenadas, se encuentra, ¿sí? Y después tenemos una herramienta de que si nosotros queremos enviar fórmulas o ecuaciones a Simulink, ¿sí? Y nosotros desde MATLAB, e inclusive nosotros nuestro sistema lo simularíamos como un sistema físico, ¿qué pasa? Al simular nuestro sistema físico, yo voy a poner el pizarrón, sí, dame un segundo. Voy a borrar todo esto, ¿sí? Y voy a poner el pizarrón. Nosotros cuando estamos trabajando en un sistema físico, se podría decir que sería una simulación en el mundo, ¿sí? Una simulación. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hacemos un control desde nuestro software, por ejemplo, hacemos nuestro PID y lo queremos también monitorizar, vamos a verlo, ¿sí? Controlarlo. Bien, nosotros no podemos directamente a nuestro sistema hecho en 3D, ¿sí? Directamente controlarlo y monitorizarlo, ¿sí? Sino que tenemos que hacer una conversión para que pueda interpretar qué está pasando en este sistema 3D, el sistema de control automático que nosotros creemos en nuestro software, ¿sí? En el caso de correr la simulación, ¿sí? Entonces, en eso necesitamos pasar, ¿sí? A esto le llamaremos sistema físico, ¿sí? Y a esto será nuestro Simulink. No se puede directamente, porque por ejemplo, en este caso, si nosotros medimos ángulo, estaríamos midiendo ángulo en un sistema físico y queremos que ese dato de ángulo lo alimente a nuestro software. Entonces lo tenemos que habilitar, hacer una transformación para poder leerlo en Simulink. Esto se puede leer también así de la misma manera en la vida real, ¿no? Pero en este caso trabajamos con una simulación. Entonces, en este caso, cuando venimos del sistema físico, tenemos que hacer la conversión del sistema físico a Simulink. Y cuando venimos de Simulink, para aplicar el control, ¿sí? Fuerza, velocidad, etc., vamos de Simulink a nuestro sistema físico, ¿sí? Entonces, esos serían los conectores que tenemos que utilizar. Entonces, voy a volver a mi sistema, ¿sí? Voy a volver acá. Y vamos a empezar a graficar de nuestro sistema, ¿sí? Recuerden que
si nosotros teníamos, voy a volver a borrar esto, voy a borrar todo, ¿sí? Nosotros en el primer video habían visto un sistema de estos, teníamos 3 pisos, vamos a hacer 3 pisos, ¿sí? El tercer piso más alejado. Todo esto unido por barras redondas, ¿sí? Acá. Y después teníamos abajo, voy a checarlo un poquito. Deme un segundo que... Y después teníamos abajo un eje, podríamos decirlo así, en el último piso. Y que ese eje tenía las ruedas, ¿sí? Bien, a todo esto hay que darle las dimensiones y las masas, ¿sí? ¿Para qué? Porque tiene que ser lo más real posible para poder realizar el control, ¿sí? Bien, entonces, vamos por parte. Vamos a volver a nuestro Simulink. Y si se fijan, yo acá les dejo un poco las guías con las dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a poder abrir desde Open Simulink Escape. Nosotros, si venimos acá, tenemos Open Simulink Escape. También lo podemos hacer desde acá, ¿sí? Nos abre la herramienta. Busco Multibody, le doy Enter, abro Multibody, ¿sí? Toco Body Elements y tengo el Solid, ¿sí? El mismo sólido que yo tengo acá, lo tengo acá, ¿sí? En este caso voy a usar este. Y ahora lo cierro este. Ya recuerden, lo pueden hacer de acá, lo pueden hacer de acá, ¿sí? También si hacen clic sobre el escritorio del Simulink y apenas van escribiendo, ¿sí? ¿Sí? Les va a ir apareciendo las opciones de lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer la rueda, ¿sí? Vengo a las dimensiones de la rueda para acordarme. Van a ser cilíndricas, ahora lo vamos a ver, de 32,5 y 12,5, sí, siendo 32,5 el radio y 12,5 el ancho, con una masa de 50 gramos, ¿sí? Y de color negro. Después les vamos a cambiar el otro color, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a venir acá, 32,5 y 12,5, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Me paro arriba, aprieto control y deslizo y me crea una copia, ¿sí? ¿Para qué? Para tener otra copia después para ser utilizada para otras cosas. Bien. Voy a tocar esto, hago doble clic, me lo va a terminar abriendo y me dice que es un ladrillo. Yo lo que quiero es que sea un cilindro, ¿sí? Si aprieto cilindro, sigue siendo un ladrillo. Si yo aprieto F5, refresca, puedo pararme en la pestaña y como si fuera un SolidWorks o demás, con la ruedita achicarle el tamaño, ¿sí? Voy a elegir acá las unidades y le voy a decir, ¿sí? 32,5 milímetros, 12,5. Recuerden, no le erren porque va a quedar muy fuera de escala, si no. Y donde vengo a tucu, donde dice inercia, en el lugar de densidad, le vamos a cambiar a masa, ¿sí? Le vamos a pasar a gramos. Y creo que la ruedita pesaba, no me acuerdo si 50 gramos, ¿sí? Voy a parar acá, voy a mirar de nuevo por las dudas para asegurarme. Sí, 50 gramos, ¿sí? Y vamos a hacer una que va a ser la llanta y otra que va a ser, digamos, la cubierta, ¿sí? Bien, entonces voy a volver acá. Fíjense, si yo hago doble clic, ya tengo mi ruedita. Voy a venir a gráfico, ¿sí? Voy a venir a propiedades visuales, despliego y se me va a desplegar los colores. Toco el color, le voy a decir este color negro, ¿sí? Si aprieto F5 y me paro acá y lo agrando, fíjense que ya lo tengo. Ahora, yo le tendría que hacer la llanta en el medio. ¿Cómo voy a hacer la llanta en el medio? Bueno, le voy a decir aplicar. Le voy a decir
ok, ¿sí? Y voy a crear una copia de esto, ¿sí? Ahora, esa copia, ¿cómo la voy a hacer? Bueno, le voy a cambiar el color. Una de las cosas que voy a hacer, ¿sí? Voy a ir a visuales propiedades, despliego y le voy a pintar de amarillo. Voy a decir aceptar, aplicar, ok, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Una negra y uno de color amarillo, ¿sí? Las voy a conectar. Lo que voy a hacer es correr esto, ¿sí? Y esto lo voy a correr así. Fíjense en lo que voy a hacer, ¿sí? Pongo una arriba, una a la otra. Esto lo pueden acomodar como ustedes quieran. Yo lo que voy a hacer es que quede estos dos conectores mirando hacia la izquierda. Entonces me paro con botón alternativo y le digo que lo rote, ¿sí? 90 grados. Rotate flip y le digo en contrario a las agujas del reloj, ¿sí? O al giro del reloj. Acá tengo una. Y voy de nuevo al otro y le digo rotate flip contrario a las agujas del reloj. Conecto los dos. Fíjense, es solo cliquear y arrastrar. Y si aprieto yo control sobre la línea, ¿sí? Primero, perdón, control, y después hago clic sobre la línea, puedo arrastrar y estirar y me queda conectado, ¿sí? Voy a borrar acá, no lo tomo, vamos de nuevo. Aprieto control, hago clic sobre la línea y lo dejo conectado. Fíjense, ahí que quedó conectado. Como está conectado ahora al sistema mundo, si yo le doy play, me va a abrir la ventana, denme un segundo, ¿sí? Esto demora. Ahí la estaría abriendo por lo que se ve. La primera vez demora un poco más. Bueno, ahí la abrió, ¿sí? Entonces, si me fijo, tengo las dos ruedas, pero como no le hice ningún marco de referencia de uno con respecto al otro, ¿sí? Están superpuestas, ¿sí? Esto lo manejan igual como SolidWorks, lo pueden acercar, alejar, girar, etcétera, ¿sí? Si ustedes ven acá, 10 segundos, esto es la velocidad de reproducción de la evaluación que han corrido recién, ¿sí? ¿Por qué 10 segundos? Porque si yo vengo acá y me fijo en Simulink, yo le puse 10 segundos. Bueno, vamos a cambiar una de las dos. Dijimos que una es 32,5, la goma negra y 12,5. La amarilla también, pero la negra tendría que ser un poquito más grande. Entonces le vamos a decir que sea de 33. ¿Sí? Y en lugar de 12,5 le voy a decir 12,3. ¿Sí? Para lograr ese efecto de que negro sea superior y, o sea, con mayor diámetro, pero con menor cuerpo que el amarillo. Entonces le doy ese efecto de goma y cubierta, de cubierta, digamos, y llanta. Le voy a aplicar, le doy OK. ¿Sí? Entonces, puedo apretar play, puedo apretar, ¿sí? Control D, es lo mismo. Acá ya lo hizo, y fíjense, acá ya la tengo. ¿Sí? Mi ruedita. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo a mi sistema, ahora yo lo que puedo hacer es tomar esto, ¿sí? Y pintando los dos, ¿sí? Yo puedo, cuando me aparecen estos tres puntos, pinto los dos, fíjense, pinto los dos, me aparecen estos tres puntos, y le doy crear su sistema, ¿sí? Una vez que me crea el subsistema, yo puedo agarrar, otra vez cliquear, me aparecen los tres puntos, decir que me bloquee el nombre para poder cambiárselo. Entonces les voy a poner, qué sé yo, rueda 1. No importa acá que sea rueda izquierda, rueda derecha, total. Vamos a después tener que ponerle un eje, así que no va a importar. Bien, rueda 1. Clic, control, ¿sí? Corro y me crea las dos ruedas, ¿sí? Entonces yo podría, ¿sí? Conectar, voy a borrar acá, o conectar, ¿sí? Entonces, si yo hago doble clic,
tengo ahí el sistema con el conector hacia la rueda, ¿sí? También, ¿sí? Uy, perdón. Pasa que a veces se pone muy pesado el sistema, o se pone tembleque, ¿sí? Y ahí nosotros tendríamos conectadas las dos ruedas, ¿sí? Yo podría venir con control ahora, conectar ahí, perdón, no lo tomo bien, control, tengo un tema con el mouse, ¿sí? Me queda conectado, ¿sí? Y podría directamente, ¿cómo es? Volver a correr. Ah, me está diciendo que tenemos un problema. Bien, estas cosas hay que tener en cuenta. Se ve que no se está conectando bien. Entonces, lo que voy a hacer va a ser al subsistema, ¿sí? Lo voy a sacar del subsistema esto. Vamos a seleccionamos los dos. Vamos a cortar y voy a salir del subsistema, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y lo voy a pegar afuera. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para evitar este problema, lo que voy a hacer va a ser directamente lo voy a conectar acá. Voy a agarrar estas dos, ¿sí? Voy a copiar, voy a pegar, ¿sí? Puedo hacerlo de esta manera. Entonces, ahora sí ya lo puedo conectar mejor, ¿sí? Puedo conectar acá y puedo conectar acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto lo puedo correr, sí, no hay problema. Porque total, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo todas las ruedas conectadas, ¿sí? Entonces yo ahora a esto, ¿sí? Que sería lo mismo que tener esto, ¿sí? ¿Entienden? La parte de la conexión, que no es difícil, no hay que enloquecerse, ¿sí? Podría decir, bueno, yo conecto las dos ruedas, ¿sí? Cuando conecto así, quiero decir que la estoy relacionando, ¿sí? Entonces puedo decir ahora sí, voy a crear el subsistema 1, que esto sería la rueda 1, ¿sí? En estas cosas a veces MATLAB es un poco quisquilloso, hay que tener ese cuidado, ¿no? Pero una vez que se lo interpreta no hay problema, ¿sí? Y acá vamos a crear la rueda 2, ¿sí? Bien. Entonces venimos acá. Rueda 2, ¿sí? Entonces, si ahora sí lo corremos, no va a haber problema. Ustedes se fijan, están acá. Ahora me dicen, pero veo una rueda, sí, porque están superpuestas. Ya la vamos a configurar. Para configurarla, la distancia, la posición, vamos a crear un eje, ¿sí? Bien, y eso lo podemos hacer de varias maneras. Una de las maneras que lo podemos hacer es, entonces yo de última en este ejemplo me lo puedo saltear, ¿sí? Pero lo que voy a hacer para crear el eje, lo creé el eje más adelante, así que para que ustedes no tengan problema, lo vamos a seguir a este librito cuando hice el otro ejemplo, la primera vez, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a mi Simulink, ¿sí? Acá tengo las dos rueditas, ¿sí? Listo. Ahora lo que voy a crear van a ser los platos. Recuerden, los pisos donde se montan los accesorios, cada uno de estos pisos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? De nuevo, voy a tomar uno de estos, ¿sí? Lo voy a arrastrar, ¿sí? Y voy a crear lo que se llamaría brick. En este caso está bien, pero lo tendría que pasar a centímetros, ¿sí? Y vamos por parte. Bueno, acá tenemos nuestra ruedita, ¿sí? 18 de largo con 8 centímetros. Acá tiene metros, ¿sí? Ojo con esto. Acá tiene metros, pero centímetros.
¿sí? Y de 0,3, ¿sí? Acá lo tienen bien. 18 con 8 con 0,3. Y de 1/4 de kilo. Bien, entonces venimos acá. Esto lo puedo cerrar, no, lo retiro antes, ¿sí? Entonces vengo. Me paro acá adentro. Le hago 18. Tengo que respetar esos espacios, ¿sí? Porque es la separación en X y Z. 18 con 8 con 0,3, ¿sí? Y en inercia la masa de 1/4 de kilo, o sea que acá le puedo dejar en kilogramos, en otro puse gramos, no hay problema, ¿sí? 1/4, ¿sí? Pongo a aplicar, le voy a cambiar el color, le vamos a poner azul como le pusimos ahí, visual propiedades, vamos a buscar un azul, ¿sí? Aceptar, aplicar, ok, ¿sí? Si se fijan, acá lo tengo, ¿sí? Bien, para esto recuerden que necesito 1, 2, 3 pisos, ¿sí? Entonces vamos a hacer los 3 pisos, ¿sí? Le voy a cambiar el nombre, le voy a mostrar, o le puedo llamar plato, ¿sí? Control Z. Plato 1, ¿sí? Y voy a crear el plato 2, el plato 3. Perfecto, ¿sí? Después los tengo que referenciar. Otra de las cosas que tengo que hacer son la parte de las columnas, ¿sí? Las columnas que van en las 4 esquinas que sostienen los 3 platos, ¿sí? Entonces, para crear las columnas, yo acá le paso, son varillas de 5 milímetros, 25 centímetros y 1 en 16 kilos, ¿sí? Entonces, vamos a venir acá, voy a venir acá, voy a copiar una. Esto mientras no lo conecte no me va a tirar error, total, no hay problema, ¿sí? Y voy a crear de nuevo. Entonces venimos acá, venimos a cilindro, ¿sí? Le voy a decir que sea en milímetros y en centímetros la longitud. Dijimos que es 5 milímetros, ¿sí? Creo que esto era 25 centímetros, si mal no recuerdo. Y 1 en 16 kilos. Venimos a inercia, venimos a densidad, venimos a masa, ¿sí? Venimos acá. Y le voy a dejar el color gris a esta, ¿sí? Vamos a apretar F5 a ver cómo queda, ¿sí? Bien. Ahí lo podemos ver. Si se fijan, van a ver, bueno, la orientación de sus ejes. Esto es una cosa que vamos a tener que tener en cuenta. Y además, si hacen clic sobre la varilla, van a ver el centroide, donde se encuentra la varilla, ¿sí? Como para poder graficarlo, ¿sí? Bien. Varillas necesitamos 4. Entonces, le voy a mostrar el nombre, ¿sí? Para editárselo. Y le voy a decir, vamos a decir, columna 1. ¿Sí? Y tenemos 4 columnas. Entonces voy a hacer la copia de las 4 columnas. 2, 3, 4. Bien. Ya tenemos entonces los 3 platos y nuestras 4 columnas. ¿Sí? Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es referenciarlo para que quede exactamente como queremos que se ponga, ¿sí? Entonces para eso ahora sí vamos a usar, ¿sí?, nuestro sistema de referencia que se llama transformación rígida. Entre bandeja 1 y bandeja 2 vamos a hacer un espacio de unos 10 centímetros sobre el eje Z, ¿sí? Bien, entonces venimos acá, ¿sí? Entre plato 1 y plato 2 yo voy a usar una transformación rígida que es para hacer las posiciones de relación. Voy a hacer la copia, ¿sí? Lo puedo hacer de la siguiente manera. Lo pongo acá en el medio y este lo voy a girar. ¿Cómo lo voy a girar? Lo voy a girar en
sentido de las agujas del reloj. Déjame un segundito. Clockwise. Este lo voy a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Sí? Y fíjense, hay una base y hay un follower. ¿Sí? Recuerden que el follower es, se podría decir que es el que menos pesos tiene en la orientación, que toman como base y que toman como lo que tienen que seguir. ¿Sí? Entonces, agarra. Vamos a conectar. ¿Sí? Hemos conectado acá. Hemos conectado acá. ¿Sí? Y listo. Empezamos a unir los equipos. ¿Sí? Y ahora nos quedaría el plato número 3, ¿sí? Que también lo vamos a tener que conectar con un follower, ¿sí? Con una transformación rígida. Entonces aprieto control, copio otra. Y en este caso la voy a esta la voy a girar en sentido contrario. Rotate flip, counter. ¿Sí? Fíjense. Y esto también con respecto a la base. Bien. Ahí estaría, pero fíjense, no di ninguna dimensión yo, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero es que en Z, ¿sí? Como nosotros cuando vemos acá, si nosotros vemos para arriba, si este es el plato 1, este es el plato 2 o este es el plato 3, ¿sí? Empecemos a orientarlo. Bueno, vamos a volver acá, la primera transformación, el 1 con respecto al 2, no hay rotación, sí vamos a hacer una traslación, porque si no quedan superpuestos como nos quedaron las dos ruedas. ¿Sí? Y vamos a hacer una transformación no en cartesiana, sino en ejes estándar. Y le vamos a decir que en Z, ¿sí? Me lo muevo, me lo ubique con respecto al anterior, ¿sí? 10 centímetros. Es decir, ok. Y al otro le voy a decir lo mismo y le voy a decir que me lo mueva, ¿sí? En estándar, en el eje Z positivo, en la unidad centímetros, ¿sí? 25. Ok, ¿sí? Yo esto lo puedo referenciar con el sistema mundo, como para ir viendo cómo queda, ¿sí? Entonces puedo venir acá y lo referencio ahí, ¿sí? Entonces, si le doy, vamos a ver, fíjense, acá está. Ustedes me dicen, pero me aparecen las ruedas. Sí, porque las ruedas todavía no las referenciamos, entonces queda como se fueron creadas, ¿sí? Entonces tenemos el plato 1, el plato 2 y el plato 3, ¿sí? Ahora vamos a referenciar las columnas, ¿sí? Ustedes, si les molesta la rueda, venimos acá, venimos a Simulink y lo que podemos hacer es comentarlas, ¿sí? Pintamos y cuando ustedes despliegan acá, van acá y ponen comentar. Entonces desaparecen ahora las ruedas. Si nosotros damos play, ¿sí? Volvemos a ver la animación, van a ver que están los tres platos, ¿sí? Vamos a hacer las columnas, ¿sí? Para ubicar las columnas también tenemos que hacer algo muy parecido, ¿sí? Fíjense, tenemos que poner las 4 columnas y tenemos que tener en cuenta las medidas de nuestro ladrillo. Recuerdan que nuestros ladrillos son, o nuestros platos son, brick es la figura, 18 centímetros por 8 centímetros, ¿sí? Bueno, y por 3 milímetros de espesor, ¿sí? Bueno, entonces nuestras columnas tenemos que ubicarlas en puntos cerca de las puntas, menos 1 centímetro. O sea, menos 1 centímetro para adentro, ya sea en el ancho, y menos 1 centímetro para adentro, ya sea en el largo, ¿sí? Entonces podemos dividirlo, dividido 4 cuadrantes y colocar una en cada de esas ubicaciones. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a primero ubicar la primera columna, ¿sí? Bien, venimos acá. Venimos acá. Yo esto lo voy a. Acá está. Lo voy a checar un poco. Voy a correr estas 4. ¿Sí? Perdón. A veces le cuesta un poco. ¿Sí? Bien. Yo ya tengo ubicado, en realidad no ubicado en el espacio, sino que tengo que empezar, recuerden, a usar, ¿sí? El icono para realizar las relaciones, ¿sí? Bien, otra vez follower y base. Y le vamos a tener que dar, fíjense, si yo vengo acá, voy a copiarlo, lo voy a
rotar, le voy a dar una rotación. Fíjense quién es el follower. El follower tiene que ser la columna, porque estamos tomando todo con respecto a este elemento, ¿sí? O esta zona de referencia. Entonces lo voy a hacer y lo voy a girar. Voy a hacer un rotate flip en clockwise, ¿sí? Acá tengo el follower, ¿sí? Entonces puedo conectar esto acá y puedo conectar esto acá. Ahora cuando lo vea, ¿qué voy a ver? La columna que atraviesa todos los platos, ¿sí? Entonces vengo acá. Su centroide, en el centroide del plato 1 que se encuentra en el centro de coordenadas X y Z. ¿Sí? Bien, yo la tengo que desplazar. Para eso yo les he hecho una tabla, pero si no lo vamos a hacer rápido. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Bien, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Dibujamos nuestro plato, sabemos que tiene dimensiones de 18, ¿sí? Por 8, ¿sí? Y nosotros tenemos en el plato 1 el centro de coordenada en el centroide del plato, con lo cual tendríamos que restar 1 en el Y y 1 en el X dentro de los positivos para tenerlo acá. Si nosotros lo hacemos dentro de los negativos, tendríamos acá, si hacemos Y positivo y X negativo en esta posición, ¿sí? Fíjense, se lo voy a mostrar acá. Si nosotros ponemos la coordenada de 18 dividido 2 es 9, o sea que estaríamos trabajando en los 9 de X. Menos 1, esta es la posición, ¿sí? Podemos subir, y 8 dividido 2 en los positivos de Y, menos 1, esta es la posición, ¿sí? Y ahí ya tendríamos directamente las coordenadas, ¿sí? De este punto. Si nosotros hacemos lo mismo ahora, ¿sí? Con el Y positivo, 18 dividido 2 menos 1, perdón, 8 dividido 2 menos 1 en y menos, porque estamos, ahora tenemos que ir a los X negativos, que sería menos 9, 18, menos 18 dividido 2 es menos 9. ¿Sí? Acá no le podemos restar menos 1 porque nos vamos afuera, entonces hacemos más 1 para estar en esta posición. ¿Sí? Y después lo mismo, hacemos el mismo análisis, ¿sí? En menos, sería menos 9, menos, más 1, menos 8, ¿sí? Y en este caso serían los y negativos, o sea que serían menos 8 dividido 2, menos 4, ¿sí? Pero más 1, entonces sería menos 3, ¿sí? Y vamos a ir haciendo las diferentes relaciones. Bien, y la barra se encuentra, recuerden, a 25,2, ¿sí? O sea, está en el centro de la barra ubicada, la tenemos que desplazar también. ¿Qué tenemos que desplazar? Un punto lo tenemos que desplazar acá. O sea que el neto de 25 esté sobre el plato y no que 12,5 de la barra esté en cada lado del plato. ¿Sí? Bien, entonces yo les he dado ese gráfico y les he dado estas coordenadas. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a venir acá, ¿sí? Entonces voy a empezar a organizar esto y le voy a hacer una traslación, ¿sí? Donde ahora sí les voy a decir cartesiano. Le voy a decir en centímetros y le voy a decir que el primero esté en 18 dividido 2, ¿sí? No le borré el 0, por eso me lo hizo ahí. 18 dividido 2 menos 1. Cuando lo pongo así, toma primero la división y después la resta, ¿sí? Así que eso no se preocupen. En 8 dividido 2 menos 1, ¿sí? Y acá lo voy a mover en Z, 25 dividido 2, que es la mitad que tengo que subir para arriba, ¿sí? Yo le hago apply, le hago OK. Lo quiero ver cómo queda, ¿sí? Recuerden. Fíjense, ya se acomodó. ¿Lo ven? Plato 1, plato 2, plato 3, ¿sí? Bien, ahora vamos a acomodar el que sigue. Entonces, sigamos. Venimos acá, ¿sí? Voy a correr esto un poquito, lo voy a agrandar y voy a empezar a correr esto, ¿sí? Esto lo voy a correr un poco nomás.
Ah, no, no quería copiar. Control Z para volver para atrás. Lo voy a correr nomás. ¿Sí? Para sacarlo un poco de ahí. Lo voy a correr un poco más abajo. Bien. Entonces, voy a copiar una para acá. Voy a copiar otra transformación rígida para darle la relación acá y otra acá. ¿Sí? Entonces voy a empezar a conectar la columna 2, la columna 3, la columna 4. Y voy a hacer todas las combinaciones necesarias. ¿Sí? Esto lo puedo directamente conectar a esta misma columna. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Porque estamos referenciando todo el mismo sistema. Entonces, la segunda traslación la puedo hacer. Si hice 18,2, 8,2 positivo, podría ser ahora menos 18,2 más 1, ¿sí? Esa sería una de las variantes. ¿Qué le estoy errando acá? Ah, ok. Me está diciendo que hay un error en la transformación. Vamos a borrarlo. Vamos a ver si lo hice bien. Menos 18. Perdón, 18,2 menos 1. 8,2 menos 1. Bien, perfecto. ¿Sí? En esta traslación. 18,2 menos 1. Ah, está bien. No es necesario que le tenga que poner el signo, ¿sí? Si es positivo, si es negativo. Bueno, en este caso le voy a decir menos 18,2 más 1. Ahí lo tomó. Ahora le voy a decir 18,2. Ahora puedo poner menos 8,2 más 1. ¿Sí? Voy haciendo las 4 variantes. Ok. Y ahora el que me está quedando es que sean todos negativos. Menos 18,2 más 1. Menos 8,2 más 1. ¿Sí? Ok. Vamos a fijarnos cómo queda. ¿Sí? Y ahí estarían todas las columnitas. Fíjense, mi XZ es para arriba. Mi eje X es el rojo y el Y es el verde. ¿Sí? Acá tengo directamente ya mi sistema. Lo que tendría que hacer ahora es todo esto, ¿sí? Puedo crear un bloque para empezar a hacer la cuestión de los ejes con las ruedas. ¿Sí? Entonces, bien, volviendo acá, puedo volver acá y puedo agarrar todo esto, ¿sí? Y esto, fíjense, lo puedo convertir en un subsistema. ¿Sí? Esta yo no la necesito. ¿Sí? Y podría agarrar y ponerle un nombre, por ejemplo, le puedo poner estructura, chasis, vamos a poner estructura. Estructura, ¿sí? Donde, si yo lo abro, tengo toda mi estructura. ¿Sí? Bien, y el otro era el de las ruedas. Pero para las ruedas y conectarlas y separarlas tendría que crear un eje. Entonces yo les pongo acá, ¿sí? Bueno, acá le dejé todas las combinaciones. El eje que vamos a crear va a pesar alrededor de 100 gramos, ¿sí? Y va a ser de 1, o sea, 1 centímetro por 1 centímetro por 20 de largo, ¿sí? Entonces vamos a venir acá, ¿sí? Voy a usar ¿sí? Lo vamos a pasar a centímetro. Le vamos a decir que 20 centímetros de largo y le vamos a decir que pesa gramos
Le voy a dejar gris. Esta vez no lo vamos a... Bien, ¿ven? Ahí tiene nuestro eje. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es referenciar una rueda con otra rueda a través de su eje, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos queden las dos separadas, ¿sí? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bien. Tenemos que meter el eje en el sistema. Vamos a venir de nuevo acá, ¿sí? Esto lo puedo ahora comentar, ¿sí? Bien. Y esto lo vamos a descomentar, ¿sí? Esto lo voy a acomodar acá, ¿sí? Fíjense. Si yo ahora lo corro, voy a ver las ruedas perforadas por el eje, ¿sí? Uy, toqué acá. Perdón. Este no es este. ¿Sí? Voy a ver la rueda perforada por el eje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acomodarlo. Otra vez con la transformación rígida, ¿sí? Pero ¿qué tengo que hacer? Como lo tengo en el centro, si me fijo, lo tengo en el centro, tengo que mover una rueda para un extremo y otra rueda para el otro extremo, ¿sí? Entonces, vamos a venir acá, vamos a colocar una transformación rígida, ¿sí? ¿Y dónde la vamos a colocar? Bueno, voy a colocar, ¿sí? Una transformación rígida acá y voy a colocar otra transformación rígida acá, ¿sí? Donde se encuentra el eje. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busco? Que el eje esté relacionado a través de las transformaciones rígidas, ¿sí? Y me relacione esos bloques. Entonces, como digo, para un lado lo voy a correr en Z positivo 10, recuerden que el eje medía 20, y para el otro lo voy a correr en Z negativo menos 10. Entonces, voy a venir acá, voy a hacer una traslación con el método de estándar axis, porque solo necesito un eje, no vamos a ser cartesiano, centímetros. ¿Sí? Fíjense, Z positivo 10, 10. Vengo acá. Y acá le voy a decir Z negativo, ¿sí? No es necesario poner menos 10 centímetros. También 10 en el sentido de Z negativo. Bien. Pruebo. Y si me fijo, acá yo ya tengo mi ruedita. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? Si yo vengo ahora a mi sistema, ¿sí? Voy a correr este un poco, voy a sacar este de acá. Esto mientras no lo use no crea ningún tipo de conflicto, ¿sí? Y voy a descomentar esto. ¿Para qué? Para que vean cómo quedaría todo. Fíjense, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orientar mi eje en este sentido, ¿sí? Voy a venir acá. Tengo que posicionar mi eje en este sentido con las ruedas ahí, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer a eso? A eso vamos ahora. Tenemos que aplicar también una transformación rígida, ¿sí? Para relacionar nuestro sistema de eje con nuestro eje Z. Si ustedes lo ven, fíjense en que el Z, ¿sí? Z del sistema va para allá. El X es el que viene ahí, ¿sí? Vamos a borrar esto. Venimos acá, ¿sí? Recuerden seguir. Nosotros quiero ver, porque lo vamos a referenciar todo con respecto a nuestro sistema de eje rueda, hablo de ese eje ahora, ¿sí? Entonces voy a comentar la estructura, no va por una cuestión de limpiar la imagen, ¿sí? Para verlo mejor. Bien, si yo me pongo a ver, ¿sí? Si se fijan, el eje X está para arriba, entonces yo tengo que poner la estructura arriba, ¿sí? Bien, una vez que he hecho la separación, acá yo se los dejo aclarado, ¿sí? Vamos a tratar de que quede arriba del eje X. Entonces,
Como el eje X es el que está transversal a nuestro eje, podríamos tomar también el Z, vamos a tomar el eje X. Yo lo que voy a hacer es cambiar dentro del mecanismo de configuración la gravedad. Que no esté en el Z, que esté en el X, ¿sí? Y voy a referenciar después todo a eje X vertical, ¿sí? Bien, entonces vuelvo a mi MATLAB, vengo acá, ¿sí? Y fíjense que la aceleración de la gravedad la tengo sobre el eje Z. Yo lo que puedo hacer es cortarla, ¿sí? Le pongo 0 en Z y pongo el valor en X, ¿sí? Recuerda negativo porque la aceleración de la gravedad va hacia la Tierra. Pongo aplicar, le pongo OK. Y ahora mi sistema ya tiene, ya está simulándolo en un mundo real donde se encuentra la gravedad, ¿sí? Para que realmente se caiga el sistema si no tiene ningún tipo de control, ¿sí? Una vez que hacemos eso de la gravedad, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer la transformación rígida de la estructura con respecto a las ruedas, ¿sí? Entonces, para hacer la transformación rígida de la estructura con respecto a las ruedas, vamos a volver acá, ¿sí? Vamos a elegir el sistema ruedas, lo voy a convertir todo en un sistema, ¿sí? Sí, está bien. Ya, esto ya con las ruedas inclusive y todo, ¿sí? Fíjense, tengo el eje y tengo las ruedas, ya lo puedo construir en un sistema, ¿sí? Entonces le puedo llamar, qué sé yo, eje. Vamos a llamar. ¿Sí? Entonces ya tengo la estructura y el eje de ruedas, ¿sí? Y ahora con respecto a la estructura yo tendría que poner una transformación rígida, ¿sí? Bien, si me fijo, la transformación rígida la tendría que acomodar para que me quede de esta manera, ¿sí? Entonces puedo aplicar varios tipos de rotación, ¿sí? Entonces, voy a empezar aplicando una secuencia de rotarla en Y y en Z en X 90, 180 y 0, ¿sí? Entonces, quiero probar esa primero. Vamos a venir acá, ¿sí? Entonces, vamos a rotación, ¿sí? Y el método le voy a decir rotación secuencia. Rotación secuencia me aparece una distribución de ejes, ¿sí? Si yo me fijo en el video, ¿sí? Voy a correr de nuevo, esto lo puedo cerrar. Ah, ¿sí? ¿Por qué me tiró el error? Porque tenía esto abierto. Bien. Bien, lo tengo comentado, lo tengo que descomentar, ¿sí? Lo que es estructura, es por eso. Bien, lo podría girar, ¿sí? Si se fijan, lo podría girar en Y 90 grados, ¿sí? A ver, en Y 90 grados, sí, claro, si giro los ejes nomás, yo tengo que girar esta estructura, con lo cual lo podría girar en Y 90 grados, ¿sí? Entonces vamos a probar. Fíjense, vamos a venir acá, yo voy a venir rotación, rotación secuencia, voy a decir 90 grados, quiero ver, ok, ¿sí? Bien, si se fijan, ya estaría, ¿sí? Así de simple. Ahora, ven que está esto acá como medio de cada lado, sí, medio centímetro. Bueno, podría volver y si lo quiero mejorar, sí, podría venir acá, le podría decir en traslación, sí, podría también hacerle ninguna cartesiana cilíndrica estándar axis, sí.
le podría decir que, qué sé yo, que en X era el vertical. Sí, medio centímetro, que como era 1 centímetro solo tengo medio centímetro a cada lado, entonces le puedo poner 0,5. ¿Ven? Y ahí se movió y ahí ya lo tengo bien. ¿Sí? Bien, ahí tengo mi sistema. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer acá, ahora voy a seguir por la parte de colocarle una fuerza como para que el sistema se caiga. ¿Sí? Ahora está totalmente en equilibrio, no hay ningún tipo de empuje externo que me lo saque. ¿Sí? Y ahí tendría mi carrito. ¿Sí? En posición X. ¿Sí? Yo inclusive puedo acomodarlo así. Puedo acomodarlo con esto. ¿Sí? Para que ustedes lo vean. Bien. Entonces vamos a seguir con el tema de la fuerza. Bien, una vez que tenemos nuestro sistema acomodado, vamos a colocarle una fuerza para que provoque el desequilibrio. ¿Sí? Esa fuerza lo vamos a hacer de la siguiente manera. Van a venir acá y la vamos a colocar en la estructura. ¿En qué parte de la estructura? Y en el plato más alto la vamos a colocar, digamos, ¿sí? En esta zona, en la parte más alta de nuestro plato. Le vamos a decir que vamos a hacer una fuerza externa. Fíjense que yo se los aclaro acá cómo la vamos a hacer. ¿Sí? Una fuerza externa y le vamos a meter ¿sí? un disturbio tipo paso. ¿Sí? Entonces le vamos a hacer así. Vamos a venir acá. Voy a poner external force, torque, ¿sí? Si yo lo toco, external force, ¿sí? Fíjense, acá ya lo coloco. Y la vamos a, deme un segundo, ¿sí? La tengo que flipear, la tengo que rotar. La voy a rotar y la voy a rotar una vez más. Bien. Yo para poder colocar esta fuerza externa, ¿sí? Que empuje sobre la bandeja 3, fíjense en que necesito darle el impulso, ¿sí? Si me fijo, ¿sí? Yo podría conectarla acá, bien, pero necesito darle el impulso del tipo paso. Voy a agrandar esto un poquito y voy a poner step. Bien. Al step le voy a hacer un flip, digamos, ponerlo del otro lado, ¿sí? Y a esta le voy a decir que la fuerza la voy a empujar sobre y aplicar. Ok, ¿sí? Me fijo, fíjense en I como lo tengo, entonces yo le estaría colocando la fuerza en este sentido. ¿Sí? Recuerden cómo está ahí. X es la gravedad. Se la estaría colocando acá para provocar el desequilibrio. Entonces, volviendo, voy a venir acá. Fíjense que si yo quiero conectarlo, no me va a dejar, porque uno es el sistema físico y el otro es Simulink, ¿sí? Entonces vuelvo acá. No me deja. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una conversión, ¿sí? De Simulink a sistema físico. Entonces, voy a poner Simulink a Physics Converter. ¿Sí? Vamos nuevo. Si no le dan Enter, ese es el único problema que tiene. ¿Sí? Y lo voy a rotar. Voy a hacer un flip, perdón. Flip lock. Entonces lo puedo poner acá. Y ahora ya podría conectar de Simulink al sistema físico. ¿Sí? Bien, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que este impulso, ¿sí? Vamos a hacerle que tenga que durar poco, que no dure mucho, ¿sí? Que el valor inicial sea, por ejemplo, 10 a un valor final de 0 para que no quede empujando,
¿sí? Y lo vamos a hacer que sea prácticamente instantáneo, 0,01 segundo, ¿sí? Yo por las dudas, esto también se los aclaro acá, ¿sí? Que le den un bajo valor. Tiene que terminar en 0, si no va a quedar siempre empujando y va a hacer que se nos caiga, ¿sí? Bien. Entonces, y vamos a colocar, para que tenga un coeficiente de amortiguación, ¿sí? La parte de las ruedas, del eje de las ruedas con la estructura, o la estructura con el eje de las ruedas. Entonces vamos a venir acá, ¿sí? Y vamos a colocar, vamos a venir acá, ¿sí? Y recuerden, la estructura tendría que tener un revolute, una junta de revolución, ¿sí? La vamos a poner acá, recuerden el follower, y le vamos a dar en Internal Mechanisms, ¿sí? Vamos a darle un coeficiente chico nomás, 0,01, ¿sí? Que es lo suficiente como para que tenga un pequeño amortiguamiento, damping coeficient, ¿sí? También yo se los aclaro acá, ¿sí? Que es, no es el rozamiento, sino que para que se vaya frenando, ¿sí? Si no estaría siempre girando hacia un lado, hacia el otro, ¿sí? Bien, hemos colocado nuestra fuerza externa, hemos colocado nuestra revoluta. Vamos a simular a ver qué es lo que queda, ¿sí? Le voy a venir acá, voy a venir acá. Vamos a simular, ¿sí? Y si se fijan, fíjense, ¿ven? Cae y demás. Bueno, queda inclinado porque no tengo bien, no había orientado bien todavía el eje X, ¿sí? Ahí estoy bien con el eje X vertical, ¿sí? Entonces lo pueden ver acá, entonces yo puedo volver para atrás, ¿sí? Y apenas pongo el impulso, fíjense, esto es lo que pasaría con el carrito en nuestra vida real, se nos cae por la gravedad. Sí, bueno, en este caso se va a sostener sobre el eje X, el Y va a ser la trayectoria, bueno, pero cae un poco más abajo porque no he puesto como límite el piso, sino que queda como colgado ahí. ¿Sí? Podría bajarle un poco esta velocidad para que lo puedan ver mejor, 1 en 16, ¿sí? Entonces pueden ver como cuando se le aplica una fuerza en Y, ¿sí? El sentido de la I se cae, ¿sí? Bueno, vamos a volver para acá, ¿sí? Entonces, hasta ahí todo bárbaro, pero ¿qué quedaría? Empezar a hacer nuestro control. Para hacer nuestro control tenemos que hacer una serie de cosas, ¿sí? Primero, queremos que nuestro carro se mueva sobre el eje Y, ¿sí? Se mueva a lo largo de esta línea imaginaria que podría ser el eje Y, ¿sí? Entonces, vamos a venir acá nuevamente y vamos a colocar una prismatic, ¿sí? Prismatic join. Vamos de nuevo, pongo prismatic join, ¿sí? Y fíjense en dónde la tengo que poner. O sea, tengo que, acá la había acomodado, acá, ¿sí? Antes de nuestro sistema, porque sería que el eje de las ruedas se tiene que mover a lo largo del sistema mundo, lo vamos a hacer en una sola dirección, ¿sí? Por eso es la junta prismática. ¿Recuerdan cuando vimos junta cuántos grados de libertad tiene? ¿Sí? 1, se mueve solo a lo largo de un eje, ¿sí? Y le vamos a dar las entradas o salidas, dependiendo si lo vamos a usar como sensor o como actuador, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a todo esto. Voy a correrlo un poco. Sí, voy a agarrar, voy a correrlo, ¿sí? Esto lo podría correr acá, esto lo podría poner acá, ¿sí? Y le vamos a decir que nuestro sistema lo vamos a mover, ¿sí? Primero, la revolución, lo que buscamos nosotros con nuestra estructura es cuando salga de ese equilibrio que nosotros podemos medir algo. Entonces le vamos a decir que vamos a censar, ¿sí? Que nos dé una salida, en este caso sería de una posición, ¿sí? Apply, ok.
Y nuestro sistema lo vamos a corregir para que se mantenga parado, ¿sí? Empujándolo hacia un lado, hacia el otro, para que lo controle. Lo podemos controlar nosotros externamente, en este caso, con actuación, le podemos decir con una fuerza proveída por entrada, ¿sí? Y automáticamente computada. ¿Por qué? Porque vamos a usar un controlador automático. Entonces, si se fijan, tengo una entrada de fuerza y una salida de lo que es posición o ángulo en nuestro sistema, al ser una junta de revolución, ¿sí? Nosotros podemos medir ese ángulo de revolución. Entonces, en función de esa caída, ese crecimiento de ángulo, ¿sí? Nosotros podemos actuar con nuestra fuerza, ¿sí? Y acá tendríamos prácticamente nuestro sistema. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar nuestro PID para hacer el control, ¿sí? Y por supuesto, el PID tiene que venir de medir físicamente y realizar la salida para hacer el control. Por lo tanto, vamos a usar, ¿sí?, el convertidor de física a Simulink y de Simulink a físico. Tenemos que utilizar los dos. Entonces, vamos a venir acá. Yo le voy a poner PID, ¿sí?, controlador. Y acá lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde entramos del PID? Entramos del sistema de... cierto, no lo puedo, fíjense, no lo puedo comunicar porque necesito comunicar desde el sistema físico a Simulink. Entonces, vamos a poner, ¿sí?, PS, ¿sí?, física, Simulink Converter, ¿sí? Y acá tengo esto, lo puedo poner acá, y ahora sí me va a permitir controlarlo, ¿sí? Y ahora, ¿qué me está quedando? Me está faltando el otro, que es este acá, que es el de Simulink a Physics. Lo puedo poner de allá o lo puedo traer. En este caso lo voy a traer y listo. Sí, acá tengo, bueno, acá tengo el otro. Lo podría borrar de acá, podría borrar de acá, podría traer, después voy a usar este monitor. ¿Sí? Esta transformación rígida ya no la uso, así que bien, acá conecto. ¿Sí? Recuerden, este es Simulink a Physics Converter, es el otro. ¿Sí? Entonces, de acá puedo ahora conectar acá y de acá puedo conectar acá. ¿Sí? Bien, hasta ahí coloqué la parte del control, ¿sí? También me gustaría ver cómo hace ese comportamiento. Yo se los he hecho acá, ¿sí? Vamos a colocar una serie de parámetros antes de que me olvide. ¿Sí? En el Simulink al Physics Converter le vamos a decir que la unidad es Newton, ¿sí?, la parte de fuerza. Entonces, venimos acá, nuestro sistema. Upa. El que va hacia la fuerza, acá está, ¿sí? Le vamos a decir que la unidad, porque vamos a fuerza, vamos a buscar Newton, ¿sí? Aplicar. Y OK, ¿sí? Y para el manejo de unidades le podemos decir que sea de un filtro de segundo orden. Esto es control automático, ¿sí? Acá nosotros, como vamos a estar trabajando en un sistema, podemos trabajar en sobreamortiguado, subamortiguado, de primer orden, de segundo orden, ¿sí? En este caso, como es control automático de la materia, prácticamente control automático, el sistema de control que hay que hacer, ¿sí? Le vamos a usar, bueno, uno que tenga filtros de entrada, ¿sí?, calcule derivadas, porque queremos calcular después velocidad, aceleración, etcétera, ¿sí?, y un filtro de segundo orden. Le vamos a dar un tiempo bajo de filtrado. Derivado, vamos a abrir acá, filtro de primer orden, le vamos a decir segundo orden, y bueno, el tiempo está bien. OK, ¿sí? Y acá estaríamos. Ahora lo que tenemos que hacer es el otro. El otro, recuerden qué es lo que estamos midiendo en la revolución, ángulo. Lo vamos a usar en radianes, ¿sí? Entonces venimos acá
venimos a la parte perdón, esta es la conexión, esto, ¿sí? Y le vamos a decir que queremos medir radianes. Radianes, ¿sí? Le damos a aplicar, le damos OK. Si se fijan, ahí ya tendríamos todo. Y le vamos a conectar un scope, ¿sí? Se llama así, se llama scope, que es para que nos grafique, ¿sí?, el comportamiento del sistema. En sus valores, por supuesto, ¿sí? Fíjense que el scope lo podemos conectar antes y después, ¿sí?, de nuestro sistema para poder ser graficado la parte de control y la parte de sensado, ¿sí? Entonces podemos venir acá, podemos venir con nuestro scope, ¿sí? Acá ya me lo deja, ¿sí? Voy a poner otro acá. Un segundo, que acá voy a agrandarlo un poco, a ver si me lo deja mejor. Acá está. ¿Sí? Lo saco de acá, lo llevo al scope y listo. Cuando yo hago doble clic, se me va a abrir la ventana de monitorización. Pero claro, primero lo tengo que ejecutar. Voy a darle play ahora, ¿sí? Y se puede ir viendo. Fíjense cómo se da la fuga, ¿sí? O sea, nuestro sistema de medición, ¿sí? Y la fuerza está descontrolada. Tenemos en amarillo y en azul, la entrada y la salida, ¿sí? Si ustedes quieren darse cuenta que es en la entrada y que es la salida, bueno, vamos a borrar, si quieren verlo de una manera fácil, ¿sí? ¿Cuál es la que viene, por ejemplo, del ángulo, ¿sí?, que sería la entrada a nuestro sistema? Voy a borrar la línea, voy a dar play, ¿sí? Le voy a dar acá, y fíjense, ¿qué sería? Si se fijan, lo que estoy midiendo en azul, ¿sí?, se está quedando en 3,14 más o menos, que sería 180 grados, ¿sí?, la caída. Lo que estoy midiendo en amarillo sería la señal que acabo de desconectar, ¿sí? Entonces, también lo pueden mirar desde acá, ¿sí? Yo acá se los estoy viendo, cómo se comportan radianes, ¿sí?, donde ven que, ¿cómo es? Si no tengo ningún tipo de control en el PID, ¿sí?, en este caso, fíjense que el azul es el que viene del PID, o es el que, perdón, viene de la parte de control, o sale del PID, perdón. Se salen del PID y van hacia la parte de fuerza. Y en amarillo va a ser la parte que entra al PID. Es por eso que acá lo que estoy viendo es que se cae, se pasa un poco de los 180 grados hasta que se queda perfectamente colgado en 180 grados, mirando para abajo, ¿sí?, mi sistema. Entonces, para que tengan claro, y acá se lo digo, ¿sí?, viendo la línea amarilla, me mide el ángulo en radianes y el sistema en azul, la salida de control, ¿sí? Venimos de nuevo acá, venimos acá, ¿sí?, y conecto. De nuevo. Le doy, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer es ahora empezar a realizar el control, ¿sí?, del mismo. Entonces, hemos hecho la parte de radianes, le hemos colocado la junta prismática, le hemos colocado, bueno, el coeficiente de damping, ¿sí?, amortiguamiento para que se vaya frenando el movimiento, queda bien en 180 grados, hemos puesto el monitor, ¿sí? Perdón, esto va en orden de entrada, es por eso que acá veía que teníamos algo diferente en las señales, ¿sí? Entonces, en este gráfico está bien, el amarillo es la que mide el ángulo, ¿sí?, está arriba, ¿sí?, la primera de las entradas en nuestro scope, ¿sí?, y la segunda es la azul, ¿sí? Si yo vengo acá,
Claro, acá lo tengo al revés. Entonces, para que yo tenerlo igual los dos, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a borrar esta. Voy a borrar esta y voy a hacer lo siguiente. Fíjense. ¿Sí? Lo que vengo en ángulo, así lo tengo igual a lo que les puse en el librito. ¿Sí? Le doy. Ahora sí. ¿Sí? Entonces van a ver que ¿qué es 3,14? El ángulo de medición, que es donde se queda. Nosotros empezamos en 0 grados, bien parado vertical. ¿Sí? Apenas le colocamos el tema de la fuerza que lo desequilibra, se cae, se va un poco más de 180 grados porque es que se pasa, pero por efecto de la gravedad va retornando. ¿Sí? Esto sería una onda de segundo orden, ¿sí? Como la ven acá. Y se queda colgando exactamente en 180 grados por efecto de la gravedad. Esta es cuestión de la fuerza, en este caso se ve así porque el control del PID no está sintonizado ni lo hemos todavía trabajado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser trabajar sobre la sintonía de nuestro sistema PID, fíjense, ahora no tiene ninguna variable colocada, para o sintonizarlo o directamente calibrarlo para que haga el control perfecto de equilibrio. ¿Sí? Vamos a dar OK. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar, ¿sí?, a sintonizar nuestro PID. Nosotros podemos venir acá, ¿sí? Vamos a tener estos parámetros, le podemos poner, qué sé yo, menos 100, vamos a ponerle menos 10, con integración de 4, ¿sí? Y qué sé yo. Y 20 le voy a poner derivado, ¿sí? Le voy a aplicar. Le voy a dar. Voy a ver cómo está sintonizando. ¿Se fijan? ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es que este control, ¿sí?, que se me está fugando, lo controle a la gráfica. Fíjense que lo he agrandado mucho, ¿sí? Tendría que estar sobre este. Entonces, si lo miro en la animación, ¿sí?, voy a pararla. Le doy. Fíjense que se mueve en I y se está yendo. ¿Sí? Entonces, o le falta control derivativo, o le falta control integrativo, ¿sí? Entonces, eso depende de cómo calcule el sistema. Entonces, voy a volver de nuevo, puedo venir acá, qué sé yo. Sí, yo en esto les puse, bueno, en el primero le había puesto en el anterior 100, sí, vamos a ponerle, qué sé yo, 709 con un N de 7200, sí. A ver, vamos a probar. Porque depende del sistema cuando lo fabrique. 7200. Entonces, con un P de cuánto le puse. A ver si este me funciona. Vamos a ponerle 180. Voy a poner 750. ¿Sí? Y con un D de 9. Ponerle 10. Vamos a ver cómo nos queda acá. ¿Sí? Le voy a dar OK. Voy a volver. Voy a mirar acá. Ah, lo tengo que correr de nuevo. Recuerden, cuando cambien la variable, correnlo de nuevo. Ahí está corriéndose. Bien, ahí ven que ahí ya controló. Bueno, después se fue yendo. Sí, del sistema acá debo tener algún problema de ejes que tengo que corregir. Pero ahí empezó a controlar. ¿Sí? Si se fijan. Sí, lo vamos a agrandar. ¿Sí? Ven que ahí ya realizó el control. Y después, bueno, yo lo fui a, o sea, se ve que el control lo fue acelerando, ¿sí? Y lo sacó de posición, ¿sí? Entonces, vamos a seguir controlando. Acá podemos hacer varias cosas, ¿sí? Una de las cosas es seguir sintonizando nuestro PID, ¿sí?, en función de los valores que nosotros calculemos o demás. O también podemos venir y hacer otra cosa más. Podemos venir a PID, ¿sí? Podemos venir a TUN,
¿sí? Y él lo que va a hacer lineariza nuestra planta para poder realizar el control. Entonces calcula todo nuestro sistema, hace las transformaciones, recuerden que nosotros ya le hemos dado la masa y demás, ¿sí? Va a abrir la parte de transformaciones. Bueno, en este caso dice que no puede hacerlo, ahora nosotros lo vamos a hacer nuevamente, ¿sí? Bien, como les decía, una vez que tenemos el PID, le habíamos colocado nuestra junta prismática, le colocamos una junta rígida de transformación para que se mueva, ¿sí?, a lo largo del eje del empuje, como nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, si nosotros empujamos, perdón, voy a borrar todo esto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestra estructura, nuestras ruedas, se tendría que mover a lo largo de un eje, y eso es lo que nos da la junta prismática, que nos permita movernos solamente en un grado de libertad, ¿sí?, cuando le colocamos nuestra fuerza. Nuestra fuerza externa ya se la habíamos colocado, ahora lo que tenemos que restringir es para que solo se mueva en este eje, ¿sí? Ya tenemos acá nuestra junta de revolución, que esa va a seguir actuando, ¿sí? Entonces va a provocar ese penduleo, ¿sí?, hasta que quede en el equilibrio de reposo, colgando todo para abajo. Salvo que ahora, que cuando le coloquemos el PID para hacer el control y nuestra fuerza de empuje, nosotros queremos que se mueva a lo largo de esa trayectoria, ¿sí?, pero manteniendo el equilibrio sin que se caiga, ¿sí? Entonces, para eso le vamos a colocar nuestra junta de transformación y vamos a rotarla con una secuencia de rotación con respecto a los ejes base, ¿sí?, de 90 grados solamente en X, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos todo hecho esto, como habíamos llegado, vamos a nuestro PID, ¿sí? Y como les decía, podemos nosotros cambiar nuestras variables o directamente hacer, ¿sí?, en nuestro sistema nuestro tune, ¿sí?, o sintonización. Él va a hacer una linealización de la planta en función de las masas, los tamaños y demás, y nos va a dar, ¿ven? Esto es segundo orden. Los que cursaron control automático se recordarán de este tipo de gráficas, ¿sí?, donde ven el bloque de respuesta, ¿sí?, y la sintonía. Entonces, sí, nos pasamos un poco, pero lo controlamos y prácticamente mantenemos nuestra posición. Y estos son los tres parámetros de P, de I, de D, también, bueno, le agrega el N, pero de P y D para sintonizar nuestro sistema. Con estos pesos, con esa fuerza, ¿sí?, nosotros podríamos robustecerlo más o no, dependiendo si nosotros queremos que el tiempo de respuesta sea más rápido, o sea más rápido el control, más despacio el control, más agresivo, más robusto. Más robusto siendo más fuerte, ¿sí? Que ante perturbaciones externas más fuerte se comporte de mejor manera, ¿sí? Bien, entonces, una vez que hacemos así, ¿sí?, le damos OK, venimos a nuestro sistema, le damos play, ¿sí?, y vamos a ver que cuando venimos, vemos que esto es nuestro 3,14, o sea, llega a 180 grados, se pasa un poquito para el otro lado y se va manteniendo, fíjense, perdón, no es 3,14, es el ángulo inicial, no llega a esta vuelta a 3,14 porque nosotros hacemos el control. Entonces lo voy a agrandar un poco, ¿sí? Le voy a poner lupita, ¿sí? 3,14. Bien, este es nuestro ángulo. Fíjense en que ahora hace un pequeño ángulo de deformación, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Haría esto, lo siguiente. Dame un segundo, que me despliegue justo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro carro en la que vamos a mover, ¿sí?, de desplazamiento, nuestra fuerza
externa que le hemos puesto, ¿sí? Provoca su perturbación y provoca apenas un pequeño ángulo, ¿sí? Que es este acá. Enseguida corrige, ¿sí? Se va un poquito para atrás, ¿sí? A medida que va avanzando, ¿sí? Y cada vez termina siendo menor la modulación del ángulo, ¿sí? Hasta que prácticamente se mueve en 0 grados, ¿sí? Acá habría 0 grados, prácticamente no hay inclinación. Que si se fijan, a partir del segundo y medio, ya nosotros está totalmente equilibrado, ¿sí? En el segundo ya está bastante equilibrado, ¿sí? Como ven, este es el comportamiento de nuestro sistema, ¿sí? PID para realizar la corrección. De esta manera nosotros podemos controlar torque, podemos controlar posiciones, podemos controlar puntos de equilibrio, ¿sí? Todo lo que nosotros busquemos. Entonces voy a borrar un poco todo esto para pasar a la animación, ¿sí? Entonces tenemos que tener el cuerdo. Voy a venir acá, voy a venir acá, voy a darle de nuevo si quieren, ¿sí? Voy a venir acá y acá lo van a ver. Yo le doy 1 en 32, recuerden la muestra está en alrededor de 10 segundos, lo acomodo, ¿sí? Con esta herramienta tienen para acomodar, ¿sí? La figura. Entonces, y voy a poner esta también, la voy a poner acá al lado, ¿sí? Para que vean ese pequeño movimiento que hace, ¿sí? Nosotros venimos acá. Se lo voy a poner el mismo color, si lo quieren, amarillo, que es el color del movimiento. Van a ver que hace un pequeño, a medida que va avanzando, haciendo un pequeño movimiento, ¿sí? Que es este ángulo que mueve acá. Podría decir que es así. Mueve acá, hasta que después prácticamente se mantiene alineado, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hace? Con nuestra línea azul que representa el control PID de nuestro sistema. Control dinámico. Entonces si lo ven, se inclina un poquito hacia adelante, ¿sí? Ahí ya empieza a corregir, se va un poquito hacia atrás, ¿sí? Cada vez menos, y prácticamente ahí estamos, todavía no hemos llegado al segundo, ¿sí? Y ahí prácticamente ya hace la corrección. Se está moviendo a lo largo del eje que hemos alineado, ¿sí? Con la fuerza que ya desapareció, porque fue un impulso, un golpe, de un X tiempo, menos un segundo, una centésima, y ahí lo tendríamos.